Hola, bienvenidos a mi podcast Café Inmobiliario con Innova. Este espacio está diseñado para brindarle a usted información veraz, con valores y con ética profesional. Bienvenidos a este nuevo episodio y escuchen bien el tema de hoy. ¿Cómo conseguir el éxito? ¿Cómo consigue un agente de real estate el éxito? En tan solo 2 años, teniendo la licencia de real estate, ha logrado vender a un aproximado de $16 millones. Bienvenida, Flavia González. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todo el mundo. Me alegra mucho estar aquí. Bueno, Flavia, gracias por aceptar esta invitación, Gracias, Flavia. Flavia es, escuchen esto, una mujer muy emprendedora, colombiana, barranquillera, igual que yo. Flavia es madre, esposa, inversionista en real estate y muy exitosa, como les dije a ustedes, en el ámbito del real estate y se ha especializado en un área específica. Tiene experiencia en muchas áreas del real estate, pero se ha especializado en Nueva construcción. Nueva construcción, y viene aquí a hablarles a ustedes de nueva construcción, tips e información que a usted quizás le pueda interesar. Bueno, Flavia, antes de empezar aquí a hablar temas más formales, vamos a brindar, vamos a compartir este cafecito hoy. Qué rico. Salud. Salud. Bueno, Flavia, antes de empezar, como te dije, de hablar sobre New Construction y estos temas, quiero que le cuentes aquí a todas las personas que nos están viendo ¿cómo empezaste el real estate y cómo decidiste un día decir, voy a dedicarme a esto? Yo estaba feliz con lo que hacía, pero soy mamá de 2 niños. Al estar en un trabajo que me dedicaba mucho tiempo, yo estaba hasta 12 horas trabajando, imposible tener tiempo para mí, para mi familia. Entonces, un día hablando con mi esposo, decidí estudiar algo que me diera mucha flexibilidad y algo que me gustara, porque no iba a hacer nada que no me gustara o perder mi tiempo para después volver a lo que estaba haciendo. Correcto. Entonces decidí estudiar bienes raíces, ya que me iba a dar la flexibilidad y el tiempo para dedicarle a mi familia. Bueno, y Flavia en estos 2 años ha logrado ser una de nuestras top sellers aquí en Innova Real Estate. Wow, Flavia, te felicito. Gracias. Eres un orgullo para nosotros. Y bueno, Flavia, cuéntale a las personas cómo has logrado posicionarte como uno de los principales agentes representando transacciones de real estate en nueva construcción. Bueno, yo le debo todo a la perseverancia y cuánto tú quieres el éxito. Y más que todo, saber de lo que tú estás hablando y estudiar no solo, bueno, voy a vender y ya, no, es por qué voy a vender, qué es lo que hace una nueva construcción, tratar de saberte todos los tips, todo, cómo se hace la construcción desde abajo hasta que ya sea el cierre. Claro, porque no es un tema que es simplemente vender una casa. Estamos hablando de que hay muchas cosas involucradas, muchos temas también técnicos de la construcción que Flavia los maneja, ha logrado manejar este tema, que hay veces dicen que este tema es un poquito más de hombres, pero aquí estamos nosotras las mujeres para incursionar y estar ahí presentes en este tema. Y no solamente, si hay algo que te gusta, yo personalmente voy a las áreas de construcciones para ver cómo se hace todo desde el principio y tener, por ejemplo, decirle a los clientes, bueno, esta casa no es de madera, esta casa de estuco, de bloque, saber de lo que estás hablando con propiedad para que ellos sepan que, bueno, óyeme, esta persona sabe de lo que está hablando. Correcto. Y bueno, Flavia, muchos de mis clientes me preguntan sobre cuáles son los incentivos que hay ahora para comprar una casa nueva. Sabemos que en el área donde nos encontramos nosotros trabajamos mucho Southwest Florida, Cape Coral, Fort Myers, Lehigh, Naples, pero también tenemos oficina para los que quizás no sepan, en Miami. Pero bueno, aquí en esta área donde estamos ahora mismo, es un área en desarrollo, es un área que está creciendo mucho y hay mucha oportunidad de nueva construcción. Y muchas personas me preguntan cuáles son los incentivos que están ofreciendo ahora los builders, los constructores para personas que quieren comprar una casa nueva. Bueno, los mayores incentivos son, ya depende de la compañía donde la persona vaya. Pero si es una compañía grande, te pueden ayudar con los gastos de cierre
y algunas también te ayudan con el pago. ¿El down payment? El down payment, correcto. Se me fue, sorry, gracias. Se ayudan con el down payment y depende, te pueden ayudar con un porcentaje, todo depende del valor de la propiedad. Correcto. Y bueno, tengo una pregunta. He notado que por lo menos las propiedades las listan, las ponen en el mercado cuando ya apenas va a empezar, ya tienen los permisos sometidos en la ciudad y va a empezar la construcción. Entonces, vamos a informar a las personas cómo funciona eso del precio. O sea, la persona, el vendedor, el builder, puso la propiedad en el mercado hoy. La propiedad todavía no ha empezado la construcción, apenas va a empezar. ¿Cómo funciona ese precio? ¿Qué pasa si cambia el mercado? ¿Qué pasa si los precios de la construcción, de los materiales cambian? ¿Qué pasa con esa persona que decidió comprar esa propiedad en ese momento cuando la construcción no había empezado? Correcto. Ok, ese es un tema que todas las cosas están cambiando ahora. Los materiales suben, las trozas suben, pero por eso es súper importante, les digo a todos ustedes, no importa quién, pero asesórense y estén seguros de contratar un agente de bienes raíces porque ellos son los que te van a ayudar. Tú no les vas a pagar a ellos, las constructoras son los que le pagan a ellos. Ellos van a velar por tus beneficios. Estar segura que haya una cláusula en el contrato de que se mantenga el precio, cosa que si suben los materiales, el precio sigue siendo igual. Claro, no se trata también, o sea... es buscar, es decirle a la gente, busca una persona que te represente bien. Correcto. Y bueno, he notado también mucho que hay personas que piensan, que dicen, bueno, cuando estoy comprando una nueva construcción no debo hacer inspección. ¿Qué piensas de eso? Para nada, yo lo recomiendo 100%. Eso es ¿cómo se dice en inglés? El liability que tú tienes como comprador y proteges la compra que tú estás haciendo, porque no significa que sea una casa nueva, todo va a estar bien. No es así. Correcto. Yo he visto muchas cosas que se tienen que arreglar y tú le puedes decir, si hay algo que sale, tú le dices al constructor, bueno, salió esto, esta es la inspección y ellos te la arreglan. Yo tengo una experiencia que quiero compartir con todas las personas que nos están escuchando en un caso parecido. Bueno, yo estaba representando a una familia. Querían comprar una casa nueva, la casa ya estaba ya a finales de la construcción y yo obviamente como agente real estate tengo que decirles a ellos que tienen la oportunidad de hacer una inspección. Usualmente las personas cuando es new construction siempre evalúan esa posibilidad, dicen bueno porque los inspectores de la ciudad pasan, si algo está mal en la propiedad ellos se van a dar cuenta, no van a pasar las inspecciones. Bueno, esas personas no quisieron hacer la inspección y bueno, uno tampoco los puede obligar. Claro, o sea, ellos te firman un documento que deciden no hacer la inspección y no la hicieron. Y bueno, te cuento qué pasó, que cuando cerraron, meses después se dieron cuenta que el aire acondicionado sí servía, pero la máquina era tan pequeña para el tamaño de esa propiedad y empezó a dar problemas. Entonces ya eran las llamadas a eso. Y bueno, la idea es que el cliente siempre tome sus decisiones, pero que las tome con asesoría. Entonces yo ahora, de ahí en adelante, me pasó esa experiencia. Yo le digo a mis clientes, por favor, miren, escuchen esto que me pasó, porque bueno, pues las experiencias son para aprender y para transmitirlas. Y yo le digo, miren esto que me pasó en una transacción, el cliente tomó la decisión de no hacer inspección y después eventualmente tuvo que cambiar la máquina de aire acondicionado, entonces tuvo que gastarse un dinero innecesariamente. Exactamente. Bueno, y lo otro también es, hay personas que piensan que yendo con el builder directamente se van a ahorrar dinero. Cuéntame, ¿qué piensas tú de eso? No necesariamente, o sea, ellos no son, tú no eres el que le vas a pagar la comisión al realtor, no significa de que tú vayas sin realtor, ellos te van a representar, tú vas con tu realtor, él o ella aboga por ti y quiere tu mejor, o sea, quiere representarte. Exactamente, quiere representarte y ver por lo que tú vas a comprar y estar segura de que todo esté bien. Correcto, porque cuando a mí me ha pasado a veces, clientes que hay veces me han dejado de llamar, estamos trabajando y de un momento a otro los llamo y me dicen, no, estoy bajo contrato. Y yo les digo, ¿pero cómo así? Me dicen, no, yo no sabía que tú vendías New Construction. Les comento a todos, nosotros los agentes de real estate
estamos capacitados para vender cualquier tipo de propiedad, propiedades usadas, propiedades que estén fuera del mercado, se las ayudamos a ustedes a negociar, y propiedades no construction. Nosotros podemos acompañarlo a usted a la constructora y decirles, mire, aquí estamos, vamos a representar a este cliente. ¿Qué pasa si el cliente llega solo a la constructora? ¿Quién lo atiende? Bueno, ahí ellos tienen su realtor también, pero no es como llegar con tu propio realtor. Ellos te chequean a ver si el contrato está bien, te acompañan a los walkthrough, te acompañan al closing. Muchas veces me ha pasado a mí que también tengo clientes y te dicen, quiero ir a ver la constructora, porque tú no puedes ir, bueno, voy a ir a ver la casa porque paso por ahí ni nada. Eso, hay una cláusula que dice que la gente no puede ir durante la construcción. Exactamente, durante la construcción y pasarse por ahí para estar seguro de que nada les pase. Al tú tener un realtor, ellos llaman a las constructoras y dicen, bueno, mi cliente quiere ir, yo voy con él, estar segura que nada pase. O sea, tú puedes ir viendo cómo se desarrolla la casa. Sí, lo otro también es que yo siempre le digo a los clientes, les digo, miren, si usted llega directamente a la constructora, lo va a atender es el que representa a la constructora, el que vela por los intereses de la constructora. Y no te estoy diciendo que quizás te van a dar un mal servicio, pero bueno, nosotros como agente externo te estamos representando a ti y vamos a pelear por los mejores intereses para ti. Vamos a tratar de coger un buen deal, porque la idea es que el cliente salga satisfecho. Correcto. Exactamente. Entonces, bueno, estamos hablando también de entonces que muchas personas tienen la incertidumbre, bueno, ¿qué hago? ¿Compro casa nueva? ¿Compro casa usada? Dame los pros y los contras, Flavia. ¿Cuál es el pro y el contra de comprar una casa nueva versus a una que ya está existente? Tú no tienes que estar preocupándote que, bueno, hay reparaciones, tengo que cambiar el techo, tengo que pintarla antes de mudarme. No, ya una casa nueva es nueva. Tú te vas con tu maleta y te puedes mudar el mismo día del closing. Exacto. Y háblame de las garantías, muy beneficioso. Eso sin pensarlo. O sea, es muy chévere ir a la casa y, bueno, se me dañó el aire, llamar a la constructora y te mandan a alguien. Versus a estar en una, se me dañó eso y es un bill que tienes de $5,000 por gusto. O sea, es muchos beneficios que tú tienes al comprar una nueva construcción. Correcto. Y no se trata de decir que, bueno, una casa que es usada no es un buen negocio. Claro que sí. Hay veces podemos comprar una casa usada en un super área de un super neighborhood, un barrio espectacular, que quizás en ese barrio que querramos no hay nueva construcción y también es una buena oportunidad. Entonces depende también mirar qué le conviene a cada cliente también, ¿correcto? Exacto, porque cada cliente es diferente. Hay que hablar con ellos y decirle, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Tú prefieres una casa nueva, a lo mejor más pequeña, o quieres una casa que no es nueva, tiene lógicamente tus detalles, pero puede ser más grande, en un mejor lugar? Hay que hablar con el cliente y ver qué es lo que ellos quieren y velar por qué es lo que ellos quieren, sus darle intereses, lo mejor. sí, velar por sus intereses y hablar con ellos a ver cuáles son sus expectativas. Uh-huh. Y bueno, Flavia, llegó el momento de que me cuentes una anécdota que te haya pasado a ti, que quieras contar, algo chistoso, algo cómico, algo, no sé, fuera de lo normal, porque nosotros los realtors nos han pasado muchas cosas y eso es una parte del podcast que yo quiero empezar aquí a implementar. Quiero que las personas vengan y hablen no solamente de estos temas que son muy interesantes y que las personas quieren saber sobre real estate, sino también cómo es el mundo de nosotros fuera de lo habitual. Cuéntame algo que te haya pasado. Bueno, el mundo de real estate de nosotros es una locura. Pero me han pasado muchas cosas, pero lo primero que se me lleva a la mente es una vez que yo estaba vendiendo una nueva construcción en Lehigh. Yo soy de Cacorazón, yo estaba manejando a Lehigh y quería tenerle como una sorpresa eran unos nuevos compradores, nunca habían tenido casa, era una familia, entonces me fui hasta allá, abrí la casa antes y les estaba poniendo los globos. Entonces estoy bajando los globos del carro y todo el mundo que me conoce a mí sabe que yo los animales les tengo terror a todos. Oh, wow, no me quiero imaginar lo que me vas a decir. Pero bueno, de la nada me saltó un pitbull y me hizo caerme y muero casi me da un infarto. No tienen ni idea el miedo que yo lo tengo a los animales.
Y más a un perro como ese, yo no sabía si me iba a morder ni nada. Oh my God, me muero. Mira, yo te digo algo, yo soy amante de los animales, pero en especial los perros. Yo tengo un perrito, me encantan los perros, pero igual que tú, le tengo terror a los perros grandes. Los perros grandes. Pero bueno, tuve el valor de hacerlo, de pararme. Y bueno, al final de cuentas, tuvimos el cierre y le dije, vamos a ir a tu casa nueva. Yo le dije, vamos a hacer el walkthrough. Ella no sabía de lo que le estaba diciendo. Ella me dijo, bueno, Flavia está loca porque ya nosotros se hace eso antes. Pero bueno, fuimos allá y le pude tener la sorpresa que yo quería. El cake. ¿Y sobreviviste? Sobreviví, el cake no sobrevivió, pero bueno, no importa. Ahí se hizo lo que se pudo. Bueno, Flavia, quiero felicitarte porque de verdad que en 2 años y medio, como lo dije, has logrado vender, wow, $16 millones. Te felicito, eres admirable y me gustaría que compartieras tu información con todas las personas que nos ven para saber, para las personas que quieren quizás que los representes, que quieren comunicarse contigo, hacerte preguntas, déjale la información a todas las personas. Claro, cómo no, gracias. Bueno, yo estoy ahí, como les dije antes, 24/7, me pueden llamar, mandar un texto, no solamente porque quiero elegirte como realtor, sino me pueden llamar a hacerme preguntas. Yo estoy muy activa en las redes sociales, tengo el Instagram, tengo TikTok y tengo Facebook. En Facebook salgo como Flavia González Realtor. El TikTok salgo, si no estoy mal, creo que F González 89. Igual que el Instagram, y el número de teléfono mío, que es como la vida mía, es el 239-677-0024. Ok, correcto. Igual le vamos a dejar a todas las personas en la descripción de este podcast la información tuya para que se comuniquen directamente. Y bueno, a todos, gracias por escuchar este episodio. Recuerden que si quieren venir a acompañarme aquí, contar alguna anécdota, hablar sobre algún tema interesante, útil, veraz, con valores y con ética profesional, los invito a que participen en este podcast. Recuerden, contáctenme a el email podcast@innovarealtors.com y aquí abajo también les voy a dejar la información para que me escriban, me den sugerencias y me apoyen. Muchísimas gracias. Gracias, Flavia, por estar aquí. Y bueno, cafecito nuevamente. Salud. Gracias.